Todo el mundo veía un cementerio de cultivos, él vio oro líquido. Donde los expertos decían que la tierra estaba muerta, un hombre decidió que si no podía vender el grano para comer, lo usaría para beber. Esta es la historia de cómo una granja al borde de la quiebra pasó de tener suelo árido a exportar miles de litros de cerveza artesanal premium al mundo entero. Bienvenidos a los visionarios del éxito. Para entender el éxito, primero debemos oler la desesperación. Y en esta historia, la desesperación olía a polvo. Nuestro protagonista, llamémosle Julián, heredó algo que muchos considerarían una maldición: 300 hectáreas de tierra en una región donde la lluvia se había convertido en un mito. Su padre había cultivado maíz y trigo durante 40 años, pero el cambio climático y la erosión del suelo habían dictado sentencia. La tierra estaba agotada. Era un suelo arenoso, ácido, incapaz de retener la humedad necesaria para los cultivos tradicionales. Cuando Julián tomó las riendas, los números eran rojos como la sangre. Las deudas bancarias no perdonan sequías. Los vecinos, granjeros de toda la vida, estaban vendiendo sus parcelas a desarrolladoras inmobiliarias o simplemente abandonando los campos para irse a la ciudad. La granja San Elías era un paciente terminal. Pero Julián tenía un defecto: era terco. Y tenía una virtud: era curioso. En lugar de seguir tirando dinero intentando revivir el maíz en un desierto, Julián se hizo una pregunta que cambiaría su destino: ¿qué crece aquí sin que yo tenga que rogarle al cielo? La respuesta no estaba en la agricultura moderna, sino en la historia antigua. La cebada. Pero no cualquier cebada, sino una variedad resistente, rústica, casi salvaje, capaz de prosperar en suelos pobres y con poca agua. Sin embargo, había un problema. El precio de la cebada en el mercado de granos era ridículo. Si cosechaba toneladas, apenas cubriría el costo del diésel del tractor. Vender la materia prima era un negocio de perdedores. Julián entendió entonces el secreto de la riqueza moderna: no vendas el ingrediente, vende la experiencia. No vendas lo que sacas de la tierra, vende lo que fabricas con ello. Aquí comienza el acto 1 de nuestra transformación: la verticalización del dolor. La decisión estaba tomada, pero el camino era un campo minado. Julián no quería ser agricultor, necesitaba convertirse en un industrial. La idea era simple en papel pero terrorífica en la práctica: cultivar su propia cebada, maltearla él mismo y fabricar su propia cerveza. Control total. Del campo a la botella. Pero la tierra, como dijimos, era hostil. Los primeros 6 meses fueron una guerra química. Julián no tenía dinero para fertilizantes industriales costosos, así que tuvo que mirar hacia adentro. Empezó a estudiar técnicas de agricultura regenerativa. Entendió que su suelo no estaba muerto, estaba hambriento de biología, no de química. Comenzó a crear compost con los desechos de las granjas vecinas que nadie quería. Estiércol, paja podrida, restos de poda. Los vecinos se reían. Le decían el basurero. Mientras ellos compraban sacos de urea a precios inflados, Julián paleaba desechos bajo el sol abrasador. Lo que estaba haciendo era crear una capa protectora, un suelo vivo que retuviera la poca humedad de la niebla matutina. Cuando plantó la primera hectárea de cebada cervecera, la tensión era palpable. Si esto fallaba, el banco embargaría la casa donde vivía con su esposa y su hija pequeña. Durante semanas, Julián durmió apenas 4 horas. Salía de madrugada a revisar los brotes. Y entonces, ocurrió el milagro de la biología. La cebada, esa planta guerrera, comenzó a brotar. No era un verde exuberante como el de los campos de Irlanda, era un verde pálido, duro, resistente. Era una planta que había aprendido a luchar para sobrevivir, igual que Julián. Llegó el momento de la cosecha. Había grano. No era el grano más bonito del mercado, era más pequeño, más duro. Pero cuando Julián lo llevó al laboratorio para analizar su contenido de almidón y proteínas, el resultado fue sorprendente. El estrés hídrico, la falta de agua, había concentrado los azúcares y los sabores en el grano.
La naturaleza, en su sabiduría, había creado un producto con un carácter único, imposible de replicar en tierras fértiles y cómodas. Pero tener el grano es solo el 10% de la batalla en el mundo de la cerveza. Ahora Julián enfrentaba el Valle de la Muerte. El proceso de malteado. Para hacer cerveza, la cebada debe engañarse. Debes humedecerla para que crea que va a germinar, y justo antes de que nazca la planta, debes secarla con calor para detener el proceso y caramelizar los azúcares. Esto se hace en plantas industriales gigantescas. Julián lo tenía que hacer en un cobertizo viejo, con un sistema de ventiladores caseros y un horno que él mismo modificó. El primer lote fue un desastre absoluto. Se pudrió por exceso de humedad. 3 toneladas de cebada, 3 meses de trabajo, convertidas en una masa apestosa llena de moho. Imagina el golpe psicológico. El dinero se acababa. Julián estaba a punto de rendirse y vender el grano restante como alimento para cerdos a centavos el kilo. Pero fue su esposa, Sofía, quien le dio la perspectiva que le faltaba. Ella le dijo, no estamos haciendo esto para ser agricultores de cebada. Estamos haciendo esto para ser creadores de cerveza. El error es parte del costo de matrícula. Julián volvió al cobertizo. Ajustó la temperatura. Modificó el flujo de aire. Pasó noches enteras vigilando el termómetro como un médico vigila los signos vitales de un paciente. Y finalmente, el aroma cambió. Ya no olía a humedad. El aire se llenó de un olor dulce, a galleta recién horneada, a tostado, a campo. Había logrado maltear su propia cebada. Tenía la base. Tenía el alma de la cerveza. Pero ahora faltaba lo más difícil. Convertirse en maestro cervecero sin haber hervido un litro de agua en su vida. Aquí es donde la historia se separa de lo convencional. Muchos agricultores logran cosechas increíbles y las venden a grandes corporaciones que se llevan el mérito y la ganancia. Julián se negó a ser un eslabón invisible en la cadena. Él quería ser la cadena completa. Compró un equipo de segunda mano de una cervecería que había quebrado en la ciudad. Eran tanques abollados, válvulas que goteaban y bombas que hacían más ruido que un tractor. Instaló todo en el antiguo granero donde su padre guardaba el maíz. La primera cocción fue una comedia de errores. Una válvula se rompió y 100 litros de mosto hirviendo, agua con azúcar de cebada, inundaron el suelo, convirtiendo el granero en una pista de patinaje pegajosa. Julián terminó con quemaduras de primer grado en los brazos y el orgullo herido. Pero Julián tenía la mentalidad del ingeniero agrícola aplicada al arte. Empezó a tratar la cerveza no como una receta de cocina, sino como una fórmula científica. Analizó el agua de su pozo. Era dura, llena de minerales. En lugar de filtrarla hasta dejarla neutra, decidió usarla a su favor. Investigó qué estilos de cerveza históricos se hacían con aguas duras. Descubrió las stout y las porter inglesas. Decidió que su cerveza no trataría de imitar a las rubias ligeras comerciales, su cerveza sería oscura, densa, compleja. Como su tierra. Pasaron 6 meses de pruebas. Los amigos del pueblo venían los viernes a probar los experimentos. Al principio iban por la cerveza gratis, aunque a veces era imbebible. Sabe a medicina, decían unos. Esto tiene demasiado gas, decían otros. Pero poco a poco, los comentarios cambiaron. Oye, esto tiene cuerpo. Sabe a café, pero también a tierra mojada, me gusta. Julián había creado su primera receta viable, la noche árida. Una stout robusta hecha 100% con su cebada malteada en casa. Sin embargo, tener un buen producto no paga las facturas. Necesitaba venderlo. Y aquí Julián se topó con la barrera de entrada del mercado, la distribución. Fue a los bares locales, a los restaurantes de la ciudad más cercana. Nadie quería su cerveza. ¿Quién eres tú?, le preguntaban los dueños. Ya tenemos contratos con las grandes marcas. Nos regalan las neveras, las mesas y las sillas. ¿Tú qué nos das?
Julián solo podía ofrecerles botellas sin etiqueta oficial, llenadas a mano. Fue humillado una y otra vez. Regresaba a la granja con las cajas llenas en la camioneta, mientras el banco enviaba la primera carta de aviso de embargo. Tenían 90 días para pagar una suma considerable o perderían la propiedad. La desesperación agudiza el ingenio. Julián se dio cuenta de que estaba intentando vender cerveza en un mercado saturado de cerveza. Tenía que dejar de vender el líquido y empezar a vender la historia. Verticalización no es solo producción, es marketing. Julián y Sofía organizaron un evento. No tenían dinero para publicidad, así que usaron lo único que tenían de sobra, espacio. Anunciaron en redes sociales una fiesta de la cosecha y la cerveza en la propia granja. Ven a beber la cerveza en la tierra donde nació, decía el anuncio. La idea era arriesgada. La granja estaba lejos, el camino era de tierra. ¿Quién conduciría una hora para ir a un campo seco a beber cerveza de un desconocido? El día del evento, Julián miraba el camino vacío. Pasó una hora. Nadie. Pasaron 2. Solo un par de vecinos curiosos. Julián sintió el peso del fracaso en el pecho, un peso físico, asfixiante. Había cocinado 500 litros. Si no los vendía, estaba acabado. Y entonces, vieron una nube de polvo en el horizonte. No era un coche. Eran 10. 20. Una caravana. Resulta que un influencer local de gastronomía, cansado de los restaurantes de lujo, había visto el anuncio y le pareció auténtico. Había traído a sus seguidores. Esa tarde, la granja se llenó. La gente no solo bebía la cerveza, Julián los llevaba a caminar por los surcos de cebada. Les mostraba el suelo seco. Les explicaba cómo esa planta luchaba para darles ese sabor. La gente no compraba una botella, compraba la lucha de Julián. Compraban la rebeldía contra el desierto. Vendieron todo. Hasta la última gota. Ese día facturaron más en venta directa, con margen del 100% porque no había intermediarios. Que lo que el padre de Julián facturaba en 2 años de vender maíz al mayorista. Julián había validado el modelo. Pero el éxito local es una trampa. Te hace sentir cómodo. Y Julián sabía que para salvar la granja a largo plazo y pagar la deuda capital, necesitaba volumen. Necesitaba salir del pueblo. Aquí entra el verdadero desafío empresarial. Escalar la producción artesanal es una pesadilla logística. Julián necesitaba tanques más grandes, una embotelladora automática, y sobre todo, necesitaba una marca que pudiera viajar. Invirtió todo lo ganado en la fiesta y refinanció la deuda con una promesa audaz al gerente del banco: en 1 año, no solo le pagaré, sino que usted vendrá a pedirme que guarde mi dinero en su bóveda. Creó la marca Raíces Secas. Diseñó etiquetas que parecían papel viejo, con texturas de tierra. Y apuntó a un mercado que valora la historia y la calidad por encima del precio, la exportación. Julián sabía que su cerveza era exótica. En Europa y Estados Unidos, el mercado de la cerveza artesanal, craft beer, busca obsesivamente nuevos sabores, nuevas historias, el concepto de terroir, el sabor de la tierra. Se inscribió en una competencia internacional de cervezas artesanales en Estados Unidos. Enviar las muestras fue una odisea burocrática. Aduanas reteniendo las botellas, permisos sanitarios, costos de envío exorbitantes. Julián tuvo que aprender sobre leyes de exportación en noches de insomnio. Cuando las muestras llegaron al jurado en Colorado, eran una incógnita. Estaban compitiendo contra cervecerías con presupuestos millonarios y maestros cerveceros formados en Alemania. Julián esperó los resultados vía streaming desde su pequeña oficina en la granja, con una conexión a internet inestable. Cuando anunciaron la categoría cervezas experimentales y de origen, el presentador se detuvo. Y el oro es para. Una entrada sorpresiva de una granja independiente. Raíces Secas, con sus stout de cebada del desierto. El grito de Julián se escuchó en todo el valle. Ese premio no era un trofeo, era un pasaporte.
Al día siguiente, su correo electrónico explotó. Distribuidores de California, de Berlín, de Tokio. Todos querían probar esa cerveza que sabía a desierto. Pero aquí surgió el último gran obstáculo, la capacidad. Un distribuidor alemán le pidió un contenedor completo. Eso eran 30.000 botellas. La capacidad máxima de Julián era de 2.000 al mes. Si aceptaba, tendría que trabajar 24 horas al día durante meses o invertir en una planta industrial que no podía pagar. Si rechazaba, perdería la oportunidad de su vida. Julián hizo lo que hacen los visionarios, apostó por la colaboración. En lugar de endeudarse para construir una fábrica gigante que quizás luego no podría mantener, buscó a sus antiguos enemigos, los vecinos. Convocó a una reunión. Los mismos vecinos que se reían de él, ahora lo miraban con respeto. Les propuso un trato: ustedes tienen tierra que no produce dinero. Yo tengo la semilla de cebada y el conocimiento técnico. Siembren mi cebada bajo mis estándares. Yo les garantizo la compra de toda la cosecha a un precio un 40% superior al del mercado. Ustedes cultivan, yo proceso, fermento y exporto. Creó una cooperativa. De repente, la granja San Elías dejó de ser un punto aislado y se convirtió en el núcleo de una red. Reactivó la economía de toda la zona. Los vecinos volvieron a limpiar sus campos. El valle, antes moribundo y marrón, comenzó a teñirse del verde pálido de la cebada. Julián subcontrató el embotellado a una planta grande bajo su supervisión estricta, manteniendo la malta y la receta bajo su control. Así pudo cumplir con el pedido alemán sin hipotecar su futuro. El día que el primer contenedor salió de la granja rumbo al puerto, Julián no estaba celebrando con champán. Estaba en el campo, con las manos sucias de tierra, enseñándole a su hija cómo verificar la humedad del suelo. Había logrado la verticalización perfecta. Controlaba la genética de la semilla, la salud del suelo, el proceso de malteado, la alquimia de la fermentación y la narrativa de la marca. Había eliminado a los intermediarios que chupan la sangre del agricultor. Había transformado un producto básico de 0.20 centavos el kilo en un producto de lujo de $5 la botella. Hoy, la cerveza de Julián se sirve en bares de moda en Berlín y Nueva York. Los clientes pagan precios premium no solo por el sabor, sino porque al escanear el código QR de la botella, ven un video de Julián en sus campos áridos, y sienten que están bebiendo un milagro. La granja ya no tiene deudas. Tiene empleados, tiene un laboratorio de I+D, y tiene un legado. ¿Qué nos enseña la historia de Julián y sus raíces secas? Primero, que la queja es estéril, pero la innovación es fértil. Julián pudo haber pasado años lamentándose por la mala tierra que heredó. En cambio, adaptó el cultivo a la tierra, y no la tierra al cultivo. Segundo, y más importante para ti que buscas el éxito financiero, el poder de la verticalización. Si eres dueño solo de una parte pequeña del proceso, eres vulnerable. Si vendes materia prima, eres una commodity, eres reemplazable por cualquiera que venda más barato. Pero, si transformas esa materia prima, si le agregas marca, historia, procesamiento y llegas al cliente final, entonces eres único. Entonces tienes el control. Julián dejó de ser un granjero para ser un empresario agroindustrial. Dejó de vender kilos para vender experiencias. No importa si tu granja es un negocio digital, un servicio o un producto físico. Pregúntate: ¿estoy vendiendo el grano barato, o estoy vendiendo la cerveza premium? ¿Estoy atrapado en la base de la pirámide, o estoy construyendo mi propio rascacielos? La tierra árida no es el fin. Es solo un lienzo en blanco esperando a un visionario con la valentía suficiente para pintar su futuro. Si esta historia te ha inspirado a buscar el valor oculto en tus propios recursos, dale like al video y suscríbete a los visionarios del éxito. Estamos construyendo una comunidad que no acepta un no por respuesta. Comenta abajo, ¿qué recurso tienes hoy que parece árido pero podría convertirse en oro si cambias la perspectiva? Te leemos. Hasta la próxima.